Aleluya. Gracias damos al Señor porque Dios es poderoso y Dios es misericordioso. Sean bienvenidos a cada uno de los hermanos que poco a poco van conectándose a este su programa Cultura Pentecostés en esta mañana, hoy 17 de noviembre, gloria al Señor, del año 2023. Hoy cerrando ese verso número 9 de Colosenses capítulo 1, verso 9, donde lo hemos estado trabajando durante 3, 4 semanas, gloria al Señor, trabajando minuciosamente, y yo sé que hay muchas cosas que se nos han quedado, ¿verdad? Pero tratando de ser responsables con la palabra del Señor. Así que les invitamos que le pueda dar like, que le pueda dar share, que lo pueda compartir para que esta palabra de Dios pueda llegar a otras personas, a vidas que necesitan de la palabra del Señor. Así que les invitamos que se queden con nosotros y los dejamos aquí con la introducción de su programa Cultura Pentecostés. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 3:8. Qué bueno es el Señor. Damos gracias a Dios por su misericordia, porque día tras día Él se nos revela. Gloria al Señor, como bien dijimos, 17 de noviembre del 2023. Gloria al Señor, aleluya. Ya a escasos días de comenzar las celebraciones de Thanksgiving Day o de Acción de Gracia, gloria al Señor, donde hay reuniones familiares, reuniones de amistades. En mi caso, pues no se trabaja, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad que sí? Porque la empresa pues nos brinda ese espacio para que podamos compartir. Quizás no con nuestra familia, porque nuestra familia está lejos, tanto la mía como la de mi esposa. Pero sí compartimos con amistades, gloria al Señor, aleluya, y conocidos que tenemos aquí, aleluya, en el estado de Texas. Gloria al Señor, son las 9:15 de la mañana, 9:17. Y hoy continuamos con Colosenses, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Gloria a Jesús, en el versículo número 9, y hoy lo voy a leer de dos versiones. Voy a leer la versión Reina Valera 1960 y luego voy a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, que para mí es una versión que en lo personal me gusta, gloria al Señor, mucho. Así que les invitamos, gloria al Señor, aleluya, que le pueda dar like, share, por el Señor, compartir, y puede escribirnos de acuerdo al tema en la mañana de hoy. Colosenses capítulo 1, verso 9, dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y quiero leer ese mismo verso, pero en el libro de en Colosenses capítulo 1, verso 9, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, para poder ampliar un poco el intelecto y el pensamiento de aquello, prácticamente colocando en función lo que el texto está diciendo. Dice de la siguiente manera en la versión Traducción Viviente: así que, desde que supimos que de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les des de pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Y me voy a tomar el atrevimiento y lo voy a volver a leer. Y dice, versión Nueva Traducción Viviente de Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice, así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. A modo de repaso bien rápido, porque llevamos casi un mes trabajando todas estas cosas. Gloria al Señor, aleluya. Recuérdese, Pablo está preso en Roma. Epafras va a solicitarle que le hable a la iglesia de Colosas, ya que está pasando por una división bien fuerte y una presión de grupo, donde los judíos ortodoxos le están haciendo presión para que la iglesia pueda volver
a las tradiciones de los judíos ortodoxos, y a la misma vez tenemos a los griegos politeístas que están trabajando y presionando para que los miembros de la iglesia puedan volver, aleluya, a la adoración de diferentes dioses o a una religión politeísta, y ellos estaban dispuestos a poder hacer a Jesús parte de sus dioses, pero no estaban dispuestos a reconocerlo como su único y exclusivo Salvador. Dios te bendiga, Pastor Luis Amaro, y Dios bendiga a Natacha Blanco. Dios te bendiga mucho, pastores allá de Quilín, de la Iglesia de Dios en Quilín. Si mi mente no me falla, un nuevo comienzo. Si mi mente no me falla, gloria al Señor. Good morning, gloria al Señor. En esta mañana, 9:15 de la mañana. En Puerto Rico son las 11:21 ahora mismo, gloria al Señor. Y es bien poderoso, y quiero volver a releer este texto de Colosenses capítulo 1, verso 9, porque con este texto estamos dando prácticamente, haciendo hincapié a lo que vamos a hablar hoy. Y si yo fuera a colocarle un tema, trabajando de manera temática estos textos, si yo fuera a colocarle un tema, yo le diría: la iglesia necesita inteligencia. Pero que tú nos estás diciendo que nosotros no tenemos inteligencia. No, no es eso lo que yo estoy diciendo. Sí, nosotros somos muy inteligentes humanamente. La semana pasada estuvimos hablando de la sabiduría. En el texto, en su original, en la versión Reina Valera 1960, está hablando de que necesitamos, número 1, conocimiento de Dios, que lo trabajamos. Ser llenos de ese conocimiento, lo trabajamos. Necesitamos sabiduría, lo trabajamos. Soy de los que creo que la iglesia necesita sabiduría y que debemos de dejar de estar tomando decisiones a la ligera. Que debemos de dejar de estar tomando decisiones porque yo creo, o porque yo entiendo, o porque yo me hago el más sabio de todos. Creo que la iglesia necesita sabiduría de parte de Dios. Inclusive, le di la sugerencia, además de estar clamando por ser lleno del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo se manifieste, de que haya avivamiento dentro de la iglesia, que haya repartición de dones, que podamos añadir dentro del book list, ser llenos del conocimiento de su voluntad y ser llenos de la sabiduría de Dios. Y en esta mañana vamos con la inteligencia espiritual. En una época donde se ha desarrollado y donde las redes sociales están siendo bombardeadas con inteligencia artificial. Una inteligencia que simula, gloria al Señor, aleluya, todos los procesos en movimientos, maneras de hablar. Inclusive la industria de la música está teniendo grandes dificultades. Aquellas personas que tienen grabaciones y que su negocio es la música, y estamos hablando de cantantes que no son creyentes, claro está, de música popular, de música secular, están teniendo grandes problemas. ¿Por qué razón? Porque todo lo que tú subes en las redes sociales y todo lo que tú subes, aleluya, a los diferentes plataformas sociales, eso se va recolectando, y hay compañías que recolectan toda la manera de hablar, la manera de comportarte, la manera de poder expresarte, y automáticamente con eso hay un productor, con el señor productores que están elaborando música con el sonido y con la forma de hablar de esos artistas. De la misma manera, gloria al Señor, aleluya, se están trabajando lo que son inteligencia artificial en las redes sociales para hacer diferentes cosas, pues poder enviar mensajes. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque la inteligencia que Dios nos está demandando a nosotros es una inteligencia de nosotros. Recuerde, no es una inteligencia de nosotros, es una inteligencia espiritual. La versión, aleluya, traducción viviente dice: tienes que tener una comprensión espiritual. Y usted dirá, pero si nosotros lo único que necesitamos es ser llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Sí, pero es que ser lleno del Espíritu Santo de Dios es una multiforme. Es una multiforme. Y es más, si usted se conforma simplemente con ir el domingo y exaltar la presencia de Dios y sentir a Dios, y el resto de la semana usted está bien, bueno, pues usted le está haciendo un flaco servicio al reino de los cielos. Porque eso no es. Eso no es. Escuchaba en estos días a un pastor decir de la siguiente manera. Un pastor, no, creo que era un evangelista, decir de la siguiente manera. Un pastor. Sí, un pastor de allá de New Haven, de la iglesia pentecostal Peniel, decía de la siguiente manera: la Biblia nos dice a nosotros ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y ahora nosotros queremos que vengan y lleguen. Si usted lo lleva a manera metafórica, es como si el pescador fuera a alta mar
y los peces se metieran dentro de la embarcación. ¿Verdad que es ilógico? Totalmente ilógico. Porque el pescador tiene que pasar mucho trabajo para poder suministrarse de esos pescados o de esos peces. Y en muchas ocasiones pasan días y pasan semanas y no pescan nada. ¿Por qué razón? Porque hay que pasar trabajo. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Y la exhortación del apóstol Pablo es que nosotros necesitamos tener un pleno conocimiento, ser llenos, aleluya, de la voluntad, de su sabiduría y de una comprensión espiritual, que es lo que la iglesia día tras día necesita. Además de avivamiento, de ayunar el espíritu, de danzar, de hablarle en lengua, que se te escrispen los cabellos de tu cuerpo, ríos de agua viva, porque esa es prácticamente la burbuja donde nosotros nos han metido a la iglesia pentecostal. Nos han metido en una burbuja de que si tú tienes eso, estás completo. Es más, hay personas que se entristecen y se lamentan si van al culto y no lo sienten. Se van tristes porque no sintieron que su cuerpo tembló o no sintieron ríos de agua viva. Y le voy a decir una cosa, esas cosas son maravillosas, pero necesitamos de otros atributos. Necesitamos de otros atributos. Es más, para traerte un ejemplo que el apóstol Pablo en alas del Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos dice a cada uno de nosotros, si tú vas a hablar en lengua, se supone que hay uno que interprete. Ya no hay interpretación de lengua. Ya no hay discernimiento dentro de la iglesia. Ya no hay don de ciencia dentro de la iglesia. No lo hay. Para nada. Repito, la iglesia carece. Yo no sé hace cuántos años yo no veo interpretación de lengua. Interpretación. Y estar listo, como dicen en mi pueblo, botado. Donde simulan la presencia del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, tú tienes que tener una comprensión espiritual. Comprensión para todo. Comprensión para cantar. Comprensión para entonar. Comprensión para exaltar. Comprensión para servir, comprensión para predicar, comprensión para hacer todo. Tu vida tiene que ir a base de una inteligencia espiritual. Y inteligencia, gloria al Señor, aleluya, se define de la siguiente manera. En la 4678 lo define como sabiduría más elevada o más baja, mundana o espiritual, sabiamente o sabiduría. El consejo del apóstol Pablo es que seamos prudentes, que seamos sensatos, que seamos cuerdos. Pero cuando tú te vas a la inteligencia, cuando comienzas a trabajar lo que es la inteligencia espiritual, en la 4907 te dice de la siguiente manera: poner juntos mentalmente. Colocar juntos mentalmente. En otras palabras, lo que el diccionario te está diciendo es que la inteligencia que proviene de parte del Espíritu Santo de Dios no es una inteligencia número uno humana. No es una inteligencia que se desarrolla en la universidad. No es una inteligencia que se desarrolla en el instituto. No es una inteligencia que se desarrolla en el seminario. Es una inteligencia que proviene del ayuno, de la oración, del escudriñar de la palabra del Señor. Y Dios te va a otorgar una inteligencia capaz para poder entender qué es lo que Dios tiene para con nuestra vida y qué es lo que Dios tiene para las demás personas. Se titula de intelecto, se trabaja de entendimiento, se trabaja de inteligencia, se trabaja de conocimiento. Inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y tomarse una idea determinada de la realidad. Repito, es una facultad, inteligencia es una facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada en la realidad. Una persona no inteligente espiritualmente es una persona que toma decisiones a la ligera. Dios te bendiga, Mirna Santa María. Una persona que toma decisiones a la ligera, intransigente, sin razonamiento, sin momento de poder pensar cuál es la realidad, sin pensar en las repercusiones de las personas que me rodean. Usted sabe que hay decisiones que nosotros tomamos. Mire, utilizando ese mismo texto y esa misma porción del capítulo 1 de Colosenses, Epafras no fue una persona intransigente.
¿Por qué, hermano? Te voy a explicar por qué. Porque Epafras utilizó todas las herramientas que estaban en sus manos para poder impartir la palabra del Señor a una iglesia en Colosa. Y cuando él no tuvo las herramientas, porque no está de más no tener las herramientas, porque ni tú ni yo lo sabemos todo. Cuando él no tuvo las herramientas, oró, ayunó, buscó presencia. Cuando él se vio sin las herramientas necesarias para poder inspirar al pueblo de Dios, aleluya, a seguir en búsqueda de la presencia de Dios, ¿sabe lo que hizo? Yo no tengo el entendimiento pleno, yo no tengo la capacidad, y con eso no quiere decir que él no tenía inteligencia espiritual. No, él la tenía. ¿Sabes por qué la tenía? Porque no se quedó estancado en el mismo lugar. Él vio un problema. Él vio que la iglesia estaba sufriendo presión de los judíos ortodoxos y de los griegos politeístas. Y dijo, yo no tengo herramientas para esto, pero yo sé quién tiene herramientas. Y si tengo que tomar una embarcación y ir a Roma, y ir a la cárcel, y hablar con el apóstol Pablo, voy a hablar con el apóstol Pablo para que él me le envíe una carta a la iglesia de Colosa y para que él me dé herramientas necesarias para trabajar con la presión que está pasando la iglesia en ese momento. Tuvo inteligencia espiritual. Eso es inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual es clamar al Padre cuando hay dudas en nuestra vida. Inteligencia espiritual es clamar al Padre para que nos dé conocimiento cuando no tenemos respuesta a nuestras preguntas. Inteligencia espiritual también es clamar al Padre para que Él te dé respuesta, pero entender que Dios no está obligado a darte respuesta. Pero hermano, ¿cómo yo voy a clamar? Yes. Inteligencia espiritual, que era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, versión Reina Valera. Comprensión espiritual, que es lo que está diciendo en la versión traducción viviente, es cuando nosotros vamos al Padre, clamamos a Dios para que Él nos pueda contestar ciertas preguntas e interrogantes que nosotros tenemos, pero saber que Dios no está obligado a contestarnos. No. ¿Pero cómo, hermano? No, Él no está obligado. Él no está obligado a contestarnos cada una de las interrogantes que nosotros tenemos. ¿Sabes a lo que nosotros sí estamos obligados? A tener fe. A tener fe. A tener convicción en Cristo Jesús de todo lo que Él va a hacer con cada uno de nosotros. No está obligado. Inteligencia espiritual fue lo que hizo Epafras. Yo no tengo el razonamiento, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo el carácter, yo no tengo la sabiduría. Vamos a uno más adelante que tiene el conocimiento, que tiene la sabiduría, que está lleno de, aleluya, de la inteligencia que ha provisto el Espíritu Santo para que me dé las herramientas. Eso es inteligencia. Eso es comprensión espiritual. Eso es inteligencia. Cuán bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Y cuando están trabajando todas estas cosas, hay una definición que hay un diccionario que en lo particular a mí me gusta mucho, es el diccionario Merriam-Webster. Es como si fuera, existe la Real Academia Española, es el diccionario en español, el top. Pues para mí, el Merriam-Webster es el top de los diccionarios de la lengua inglesa. Y define la inteligencia de la siguiente manera: tener o indicar un grado alto, y choque con esto que le voy a decir ahora, o satisfactorio de inteligencia y capacidad mental. Entonces he encontrado con personas que le dicen, yo no entiendo a Dios, pero lo obedezco. Eso es una persona con inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual fue lo que hizo Moisés cuando le dijo al Señor, me fui al desierto, pero te seguí, como mirando al invisible. Eso es inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual es caminar en fe. Inteligencia espiritual. Inteligencia humana, si no veo, no creo. Si no veo, no creo. Si tú no vas al frente, yo no creo. Inteligencia espiritual, Señor, yo no estoy viendo, yo no estoy comprendiendo, yo no entiendo, tengo incertidumbre, tengo dudas,
Tengo muchas preguntas en mi mente y en mi corazón que te voy a hacer ahora y que te voy a exponer en este momento. Pero yo confío en ti. Eso desarrolla una iglesia con inteligencia espiritual. Dios no va a contestarnos todas nuestras preguntas. Dios no está obligado a contestarnos todas nuestras preguntas. Dios no está obligado a hablarnos todos los días. Dios no está obligado a venir y como decimos en mi país, tongonearnos o acariciarnos todos los días. Nosotros estamos obligados a caminar, aunque Él no me hable, a caminar, aunque yo no lo sienta, a caminar, aunque Él no me acaricie, a caminar en fe, aunque Él no me diga nada, a caminar en fe, aunque esté pasando un silencio, aunque no sienta ni un ápice de lo que es la presencia de Dios. La palabra nos dice a nosotros, camina, sigue, confía, ve en mí. Dios te bendiga, Cristín, muchas bendiciones. Eso, repito y recapitulo. El diccionario Merriam-Webster lo define de la siguiente manera. Inteligencia. Indica un grado alto o satisfactorio de inteligencia. Tenemos una iglesia que está a falta de inteligencia. Es que me fui triste de la iglesia, del culto porque no lo sentí. ¿Y? Sigue orando. Es que me fui desilusionado porque Él no me... ¿Tú sabes cuántas personas hay apartadas de Cristo porque Dios no les contestó el capricho? Porque estamos en una temporada donde queremos hacer a Dios que sea mi sirviente. Queremos hacer a Dios que sea mi burbuja, mi ídolo. Pues yo soy tu hijo y tú me tienes que contestar porque yo te sirvo. Eso no trabaja así. Y la iglesia que funciona de esa manera es una iglesia que está destinada al fracaso. Y lo hablaba con mi esposa en estos días. Y hay ministerios que están destinados al fracaso. ¿Por qué, hermano? Porque yo le tengo que servir a Dios, lo siento o no lo sienta. Pastor, tú le tienes que servir a Dios, aunque no tengas las ganas. Siendo bien honesto, ayer yo no tenía deseo de hacer programa análisis. Me sentía súper mal. Mi cuerpo se sentía súper mal. Mi cuerpo se sentía malísimo. Gracias a Dios que hoy me siento mejor. Pero anoche, mal. Mi físico, mal. Mi cuerpo, descontrolado. Me sentía descompensado. Pero mi compromiso no es con los hombres, mi compromiso es con Dios. Y cuando uno entiende esas cosas, y quiero leer algo que nos escribió Natacha por aquí, pastora de allá de Quilín, de la Iglesia de Dios en Quilín. Cuando nosotros comprendemos que nuestra labor es con Dios, tú le predicas a uno como le predicas a 100. Porque tú sabes que a quien tú le vas a al que tú vas a predicar es a Cristo, y que tú no estás en ese momento. El mensaje tiene que ser igual, el bosquejo tiene que ser igual, la efusión tiene que ser igual, y la capacidad y la comprensión que tú utilices para llevar el mensaje de la palabra tiene que ser el mismo. Quiero leer algo que nos escribió por aquí. Bendiga a Daniel Peña y a todos los hermanos que están conectados, los que van a ver esto en vivo, como van a verlo en retransmisión. Sí, para mí, Natacha, para mí es bien triste, si puedo decirlo. Voy a leerlo textualmente como lo escribiste. Dice de la siguiente manera, es bastante largo, pero lo voy a leer. Gracias por la observación. Es algo súper triste en este tiempo que vemos iglesias que los dones son mayores que la palabra del Señor. Para mí eso es súper triste. Si no se danza, Dios no estuvo. Es una tristeza horrible que eso pase. No me malinterprete, yo soy pentecostal, a mí me gusta el fuego pentecostal, pero es lamentable que hacemos un grupo y nos ponemos a hacer preguntas bíblicas y la gente no sabe de qué se habla. No se escudriña la palabra, por eso me gozo cuando se dan este tipo de programas. Es vital escudriñar, no lo vamos a saber todo, ni vamos a ser los más que sabemos, pero es vital, como dije anteriormente, estudiar la palabra. Es vital buscar el reino de Dios primero. Aleluya. Para mí es súper importante. Nosotros que predicamos en varias iglesias, como dijimos anoche,
predicamos en iglesias pentecostales, en iglesias neopentecostales, en iglesias bautistas. Damos gracias a Dios que se nos abren las puertas para eso. En iglesias no afiliadas. Porque nosotros vamos con un centro. Yo te voy a predicar la palabra del Señor. Pero es lastimoso, gloria al Señor, para la obra del Señor que necesitemos. Si Dios se quiere mover y el Espíritu se quiere manifestar, yo no tengo ningún problema con eso. El problema que yo tengo es que nuestro norte como iglesia está desenfocado. Nosotros queremos más ahora cheerleader. Nosotros queremos más ahora. Tenemos dos rankings, lo voy a llamar de esa manera, para que los predicadores sean populares en este tiempo. Tengo 2 rankings. Tienen que ser cheerleader. Tienen que ser. Y eso no es inteligencia espiritual. Y el apóstol Pablo lo decía. Y estamos hablando de un apóstol Pablo criado a los pies de Gamaliel, un hombre docto, estudioso, sabía idiomas. Pero entonces la iglesia de hoy en día se conforma con 2 tipos de predicadores. Y yo voy a ser bien honesto. El tipo de mensaje que yo predico y que mi esposa predica, a la gente, a la masa no le gusta. Pero una de las cosas que el Señor nos hablaba a mí y a mi esposa es que no cambies el mensaje. Porque la iglesia de hoy en día quiere 2 tipos de predicadores. Quiere el cheerleader y quiere el motivador. El cheerleader que mueve las masas. El cheerleader, aleluya, que dice cualquier bobería y ya sintieron a Dios. Pero cuando tú los llevas a una palabra que los confronta, cuando tú le dices, tú buscaste inspiración del Espíritu Santo, tú clamaste a Dios por inteligencia espiritual, tú clamaste a Dios por sabiduría espiritual, tú sabes lo que tú estás diciendo. Y cuando tú te sientas, aleluya, y si es como yo que me siento con la Biblia abierta para ver qué es lo que la persona me va a decir, para ver que corroborar. Yo no estoy ahí para juez, yo estoy para corroborar lo que tú me hables, y lo que tú me hables tiene que cruzar por la palabra del Señor. Y si no cruza por la palabra del Señor, no va a ningún lado. ¿Tú sabes lo que es? Que en estos días yo veo gente sintiendo la presencia de Dios porque una persona mete una burra dentro de la iglesia. Una burra, un animal, literal. Es porque la iglesia tiene mucho comezón de oír, pero no quieren escuchar la palabra del Señor. Y el otro tipo de predicador que la iglesia en este tiempo está solicitando. Dios te bendiga mucho, María y José Valenzuela. Un abrazo, mis hermanos. Un abrazo bien grande, mis hermanos. Se les extraña mucho. De ahí de la iglesia de Dios, Templo Cristiano en Irving. Y el otro tipo de predicador que quieren es el motivador. Palabras lindas, palabras bonitas, motiva mi espíritu, tú lo puedes alcanzar, tú lo puedes todo. Como dice mi hermano y amigo David Montoya, despierta tu hombre interior, tu victorioso interior. Pero cuando tú te vas a la escritura, la palabra te tiene que triturar. La palabra te tiene que confrontar. La palabra tiene que darte en tu ser. Es como dice el libro de Eclesiastés, aleluya, capítulo 12, verso 11 al 12. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Repito, Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. La palabra no tiene que ofender. La palabra no tiene que maltratarte. La palabra no tiene que denigrarte. La palabra de Dios no tiene que crear bullying sobre tu vida, pero la palabra de Dios tiene que introducirte con la autoridad del Espíritu Santo, con la sabiduría del Espíritu Santo, con la inteligencia del Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene que introducirse en tu alma, en tu mente, en tu corazón y confrontarte y expresarte y decirte, hey, hay pasos que estás haciendo mal. Y la palabra vino a confrontarte. Lo que pasa es que la gente tiene, y el predicador de este tiempo tiene una distinción muy bilateral.
Que tú prediques con autoridad no es que grites. Que tú prediques con autoridad no es que ofendas. Que tú prediques con autoridad no es que tú tengas la verdad absoluta. No, 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 no. Que tú prediques con autoridad es que por más bajo que sea tu voz o por más alto que sea tu tono de voz, esa palabra se va a introducir en la mente de esa persona y le va a decir: los pasos que estás realizando no son convenientes para con tu vida. Arregla tu vida con Dios. Sencillo. Eso es bien sencillo. Dios te bendiga, Kevin. Muchas bendiciones. Lo vi por ahí conectado. Kevin Estrada. Muchas bendiciones, mi hermanito. Un abrazo bien grande. Para adelante, por favor. Para adelante. Para adelante. Dale para adelante. Sin mirar atrás. Para adelante. Abrazos. Esas son las palabras. Esas son las palabras que da, aleluya, que nos invita el apóstol Pablo. ¿Sabes lo que es el apóstol Pablo? Tener que hacer un pergamino, una carta, y escribirle y dársela a Epafras. Miren lo que es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual que el apóstol Pablo utilizó en ese momento, que él estaba preso en Roma a muchas millas, a muchos kilómetros. Epafras le da la problemática que tiene la iglesia de Colosas. Y el apóstol Pablo tiene que comenzar a escribir. No con bolígrafo ni lápiz. Comenzar a escribir palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Palabras inspiradas por la presencia de Dios. Palabras inspiradas por la gracia de Dios. Palabras inspiradas por el conocimiento de Dios. Entendiendo y comprendiendo que no son palabras para cualquiera, que son palabras para la iglesia de Jesucristo. Y que la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento que desarrolló y que colocó, y que él en ese momento tuvo que olvidarse de su prisión, de sus cadenas, de sus latigazos, que estaba metido preso en Roma. Él tomó su situación, la puso en un stand-by, la puso en pausa y dijo: preocupación, vas a tener que esperar. Latigazos van a tener que esperar. Cadenas van a tener que esperar, porque hay una iglesia que necesita conocimiento de Dios, sabiduría de Dios, inteligencia espiritual, y que necesitan herramientas. Y como con la misma inspiración que yo escribo esta carta, tiene que llegar donde la iglesia e inspirarle. ¿O cómo tú crees que Dios utilizó a tantos escritores dirigidos por el Espíritu Santo para escribir las Sagradas Escrituras? Y que al día de hoy, esto es inteligencia espiritual, que al día de hoy sigue transformando vidas, sigue rompiendo cadenas, sigue transformando personas, sigue transformando intelectos, sigue transformando, aleluya, vidas, porque esta palabra no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso el apóstol Pablo le decía: necesitamos, capítulo 1, verso 9 de Colosenses, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y le pedimos que sean llenos del conocimiento de su voluntad, toda sabiduría e inteligencia espiritual. La versión traducción viviente. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que le dé pleno conocimiento en su sabiduría, aleluya, en su voluntad, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Necesitamos comprensión espiritual. Necesitamos comprender qué es lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Necesitamos con carácter de urgencia, mi gente. Con carácter de urgencia. Necesitamos esa comprensión. Pero Dios les pide, y ahí cuando hablamos de inteligencia espiritual, mire, la inteligencia espiritual lo trabaja hasta con los cantores. Cuando usted va al Salmo capítulo 47, verso 7, dice: porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Usted no puede ir allí a abrir la boca a berrear. Usted va allí a cantar con inteligencia. Berrear es una palabra que utilizamos en Puerto Rico. Cuando usted va al libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 4, también te lo habla. Te lo desarrolla. Te lo solicita. Que tienes que tener esa inteligencia. Que la debes desarrollar. Que debes pedirla constantemente. Que debes
solicitar, aleluya, esa inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Dios te bendiga mucho, César. Inteligencia espiritual. No, yo estoy lleno. No. ¿Cómo tú estás lleno? ¿Cómo tú demuestras que estás lleno? Porque esa es una gran pregunta que la gente se hace. ¿Cómo tú demuestras que estás lleno? Primero por sus frutos. Es lo primero. Por los frutos del Espíritu Santo. Y que no tengas esas obras de la carne. Así de sencillo. Pero ¿cómo va a ser? Así de sencillo. Inteligencia espiritual. Jesús siendo niño, cerrando con esto, y se lo dije desde el principio, Rosario Mancilla, Dios te bendiga mucho, y a Nomaira, muchas bendiciones. Y esa es la gran... Voy a utilizar esa expresión que acabas de decir ahora mismo, César, aceite de Dios. La gente está equivocada con lo que es el aceite y la unción del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos de esa inteligencia de Dios. Y cuando nosotros somos llenos del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios y de la inteligencia de Dios, tú te vas a comportar porque tú vas a ser el mismo donde quiera que te pare. La unción del Espíritu Santo está contigo. No grites o grites. No hay que demostrarle que estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Que el Espíritu Santo da testimonio. En estos minutos finales, cuando Jesús siendo niño, en el capítulo 2 del libro de Lucas, capítulo 47, dice, ya todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué no has hecho así? Es aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El niño, que yo estoy más que seguro que en algún momento lo hizo, pero en ese momento, dice el texto del médico Lucas, en el capítulo 2, verso 24, que la gente que lo escuchaba se asombraban, se maravillaban de la inteligencia y de sus respuestas. A modo personal, yo estoy bastante cansadito de los predicadores que son copy-paste, grito, salto, siento a Dios, más nada. Háblame de las grandezas de Dios. Háblame de todo lo que Dios hace. Hay tantos atributos maravillosos que hablar de Cristo en esta palabra. Ya la gente no predica de proverbios. Ya la gente no predica de los salmos. Ya la gente no predica del Apocalipsis. Dios nos envió su palabra. Nosotros no tenemos que añadirle nada. Nosotros no tenemos que añadirle absolutamente nada, ni una muletilla, nada le tenemos que añadir. Porque su palabra es verdadera, su palabra es real. Y su palabra en algún momento va a llegar a alguna vida que necesita escuchar la palabra certera de Dios. Por eso te cité ahorita el verso de Eclesiastés en el capítulo 12, cuando hablaba que las palabras de los sabios son como aguijones. Porque el sabio no grita. Había un prócer en Puerto Rico que decía de la siguiente manera: la razón no grita, la razón convence. Y cuando tú predicas la palabra del Señor, la palabra de Dios va a confrontar el intelecto, la mente, el razonamiento y el corazón de esa vida. Porque el que va a transformar los cimientos de esa vida no eres tú ni soy yo, es por su palabra. Su palabra tiene el poder para libertar cautivos. Su palabra tiene poder para libertar mentes atadas. Su palabra tiene poder para transformar
corazones. Su palabra tiene el poder para transformar maneras de proceder. Su palabra tiene el poder para cambiar conducta. Su palabra tiene el poder para transformar corazones. Su palabra te abre los ojos y el entendimiento para que podamos comprender qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Por eso yo siempre digo, ¿quieres ser buen predicador? Sé maestro de escuela bíblica. Ten eso en mente. Para mí los mejores predicadores son aquellos que fueron maestros de escuela bíblica en los 90, en los 80. Gente que te van a predicar una buena palabra, una palabra sazonada, pero que van a ir a la médula del texto para hablarte realmente qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que le invitamos a que cada día clamemos al Señor por inteligencia espiritual. Dios te bendiga mucho, Richard. Inclusive, ahorita les hablé que Dios le demandaba a los cantores en el Salmo capítulo 47 que canten con inteligencia. Mira, cuando tú vas a los Proverbios capítulo 1 verso 4, dice para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Tú sabes toda la inteligencia que no tienen los jóvenes en este tiempo? Inteligencia y cordura. No porque todos queremos ser dinamita, porque todos queremos ser... primero que no es 4 de julio si estás aquí en los Estados Unidos. Y segundo, y yo sé que la palabra dinamita viene de dínamos y todo eso. Yo lo sé. Y que esa presencia, ese dinamismo y esa dinamita que influye a través de la iglesia pentecostal tiene que estar vigente. Pero no podemos ser personas sin cordura. Y le digo como dijo nuestra hermana Natacha, la pastora de Inquilín, somos pentecostales. Y eso se tiene que notar. Pero el pentecostalismo se nota con inteligencia y con cordura y con llenura del Espíritu Santo. Con llenura de la gracia del Espíritu Santo. Así que vamos a buscar esa inteligencia espiritual. Les repito el texto que estuvimos trabajando hoy, cerrándolo prácticamente un mes en este texto. Y se me quedaron muchas cosas. Pero antes de eso quiero leerles algo que tengo por aquí, por el Señor. Una frase muy maravillosa de una persona no cristiana que dice de la siguiente manera. Él se llama Augusto Curi. Dice de la siguiente manera, para aquellos que se preguntan quién es él. Augusto Curi era un psiquiatra, o es un psiquiatra, psicoterapeuta y escritor brasileño, que dice de la siguiente manera: un ladrón roba un tesoro, pero no se lleva la inteligencia. Una crisis económica acaba con una herencia, pero no con una profesión. No importa si no tienes dinero, eres una persona rica, ya que posees el mayor de todos los bienes, tu inteligencia. Invierte en ella, estudia. Repito, un ladrón roba un tesoro, pero no se lleva la inteligencia. Una crisis económica acaba con una herencia, pero no con una profesión. No importa si no tienes dinero, eres una persona rica, ya que posees el mayor de todos los bienes, tu inteligencia. Invierte en ella, estúdiala. ¿Queremos inteligencia espiritual en la iglesia? Abramos la Biblia. Si algo me gustaba mucho de los estudios textuales en los años 90, tanto como estudiante como profesor, como maestro, es que en los textos, y con esto cierro, en este minuto que me queda, cuando tú estudias la palabra de manera salteada, o sea, escogiendo el texto que tú quieres leer, porque a la gente le gusta el Salmo 23, el Salmo 91, salmos que me inspiren y todo esto. Pero cuando tú lees la Biblia de manera textual y la estudias de manera textual, me recuerdo que el pastor de mi juventud, Víctor Fernández, allá en el pueblo, en San Juan, barrio Tortuga, en Río Piedra, él no le gustaban los expositores.
Y yo le doy gracias a Dios porque no los utilizó. El que los utilice, yo los he utilizado también. Son una gran bendición. Pero él no le gustaban los expositores porque él decía que los expositores brincan muchas cosas importantes dentro del texto. Y él nos colocaba a estudiar Génesis, Éxodo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, algunas cartas paulinas, Ruth, Esther, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, de manera textual, verso por verso. Porque sabes algo, que cuando tú lees la palabra de manera salteada, tú vienes y saltas a esos versos que te confrontan. Pero cuando tú los lees de manera textual, aquí no hay nadie que se escape. Van a haber textos, como decía mi hermana Luz Maisonet allá en Puerto Rico, van a haber textos, versos de la Biblia que te van a inspirar a seguir hacia adelante. Pero van a haber versos de la Biblia que te van a golpear, que nos van a golpear contra el piso para que entendamos que Dios es grande y nosotros no somos nada. Así que apúntalo ahí, como en tu Bookclicks, en la lista, necesitamos inteligencia espiritual. Así que sigamos orando, aleluya, para que la iglesia sea llena de esa inteligencia que necesitamos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos concediste de poder hablar la palabra de Dios en este altar, desde aquí, desde mi casa, desde mi apartamento aquí en Texas, Señor amado. Te pido, Jehová, que cada día tú inundes a las iglesias que me quedan alrededor, Señor amado, con esa inteligencia que proviene del Espíritu Santo. Que para tomar decisiones clamemos al Padre. Que para tomar decisiones, resoluciones o fomentar ideas, clamemos a Dios para que nos dirija. Inspíranos cada día, llévanos de tu mano, trabaja con nosotros, Señor amado. Aún en esos momentos donde no comprendamos, pero si Dios nos dice, camina, caminemos. Caminemos, Señor. Aun cuando no comprendamos, caminemos. Aun cuando no entendamos, caminemos. Aun cuando no sintamos inspiración, caminemos. Llénanos con esa sabiduría y llénanos con esa inteligencia que cada día necesitamos. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Nos veremos la próxima semana. Dios te bendiga, Yané López. Gloria al Señor. Nos veremos la próxima, ya que esta semana estamos free. Nos vamos a tomar unos días libres. Gloria al Señor, aleluya. Yo comencé vacaciones. Mi esposa comienza vacaciones en el día de hoy. Así que espero que todos pasen un feliz Thanksgiving Day, un feliz día de acción de gracia. Y nos veremos la próxima semana. Y pendientes en diciembre, que en Análisis tenemos una invitada. Va a estar con nosotros la predicadora Viviana Montoya, original de Honduras. Gloria al Señor, aleluya, hablando la palabra del Señor con cada uno de nosotros. Abrazos y muchas bendiciones. Y recuerde, necesitamos inteligencia espiritual. Iglesia, necesitamos inteligencia espiritual. Dios les bendiga mucho y hacia adelante en el nombre del Señor.